Buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad y todos los que nos escuchan. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a tener nuestro devocional en el capítulo 4 de Éxodo. Estamos viendo desde el capítulo anterior, capítulo 3, el llamamiento de Moisés. Vamos a orar para comenzar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por comunicarte con el hombre, gracias por hacer conocer tus designios, tus propósitos al hombre, y en este caso, Señor, decidir intervenir en la vida de Israel, tu pueblo, a través de la vida de Moisés. Gracias porque tú escoges personas según tu propósito, por tu soberanía, Señor. Tú escoges al que quieres. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte, como vamos a ver en la vida de Moisés. En el nombre de Jesús, amén. He titulado este capítulo La respuesta de Moisés al llamamiento de Dios. En el capítulo anterior vimos que Moisés vio algo extraño, una zarza que ardía pero no se consumía, y se acerca y Dios se le manifiesta y le cuenta que ha descendido para librar a Israel porque ha escuchado su aflicción. Dios decide venir al rescate de Israel, pero a través de una persona. En este caso está escogiendo a Moisés para que sea el libertador, para que cumpla esta misión, esta intención de Dios de rescatar a su pueblo. Y les invito, como siempre, para que lean todo el capítulo en la casa. Tiene muchas cosas, muchos detalles que son enriquecedores, que traen mucha luz. Pero hoy nos vamos a concentrar en la forma en que Moisés respondió al llamado de Dios. En contraste con Isaías, con Samuel, Dios plantea una situación con Isaías, dice, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y la respuesta de Isaías fue, heme aquí, envíame a mí. Y antes de esto, él se sintió muy mal porque cuando tuvo la visión de la gloria de Dios, reconocía su pecado. Pero vino un ángel y tocó sus labios y sucede ese llamamiento tan especial y esta respuesta inmediata de Isaías. Con Samuel, siendo un niño, no había escuchado todavía la palabra de Dios. Dios aún no se le había manifestado como lo hizo en aquella noche, que él escuchó el llamado de Dios, pero pensó que era Elí, y fue rápidamente que lo atendieran por 3 veces hasta que el mismo Elí entendió lo que estaba sucediendo y le dio instrucciones para que atendiera a la voz de Dios cuando le hablara de nuevo. Y la palabra dice que él no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. Y toda su vida estuvo al servicio del Señor. Pero es interesante aquí ver a un Moisés que ha tenido una historia muy particular en la que hemos visto la mano de Dios obrando a su favor, preservándole y formándole, y tal vez él no entendía el sentido de todo esto que le había pasado. Debería haber muerto por la orden del faraón, pero Dios obró milagrosamente no solamente para guardar la vida de Moisés, sino para que creciera y fuera formado en Egipto, en donde estaba el mismo faraón que quería matarlo. Luego sucede la situación con el egipcio que estaba golpeando a algunos de los hebreos y Moisés interviene y lo mata. Y todo este asunto pues resultó en que fuera exiliado. Ahora tiene una vida de pastor, ya no tiene una vida de un príncipe, sino de un pastor. Estuvo mucho tiempo en Madián. Ha pasado suficiente tiempo para madurar en este proceso que Dios ha venido haciendo en su vida. Y bueno, muchas veces nosotros vemos las experiencias negativas o fuertes o duras en nuestras vidas como algo que no quisiéramos vivir o haber vivido, y de hecho siempre estamos tratando de evitarlas, pero muchas veces, o siempre, nosotros ahora sabemos por lo que dice Pablo en Romanos, que todas las cosas ayudan para bien, especialmente cuando estamos en el desierto o en las dificultades. Nuestro corazón, nuestra necesidad es tan apremiante que buscamos a Dios de una manera profunda, real, para que nos libere de nuestras crisis. Jesús mismo estuvo en el desierto llevado por el Espíritu Santo. Es una manera en que Dios forma y prueba nuestro carácter. Es como pasar por el fuego al oro, y que se desechan o se queman todo lo que es basura, todo lo que no es puro, y se purifica el oro. Y así es con nuestro carácter, así es con nuestra fe. Moisés, en este caso, empieza aquí el versículo 1 y dice, entonces Moisés respondió diciendo. Uno podría decir, bueno, sí, Señor, gracias por pensar en mí, gracias por elegirme, o aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, o habla que tu siervo escucha. Dice, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová.
Es sorprendente saber pues todo lo que llegó a hacer Moisés y ahora en retrospectiva pensar en ese momento el llamamiento, que su respuesta pues no fue una buena respuesta, sino una respuesta de duda, temor, de incertidumbre. Dios empieza a mostrarle quién es Él y lo que puede hacer. O sea, si yo te estoy llamando, yo estaré contigo. Ya se lo había dicho en el capítulo anterior. Yo estaré contigo. Entonces empieza a mostrarle ya, como mira, ¿qué tienes en tu mano? Pues no una vara, no, tira, arroja al piso y se vuelve una serpiente. Ahora tómala. Y la toma y otra vez vuelve a ser una vara. Y este hecho es un milagro que está sucediendo ante los ojos de Moisés, una señal del poder de Dios, de la magnitud del poder de Dios. Dios puede hacer lo que quiera, es soberano, puede alterar las leyes de la naturaleza, puede transformar una rama seca en una serpiente que se mueve, que vive, y luego volver a su estado inicial. Esto podría haber hecho que Moisés quitara todas sus dudas. ¿La duda cuál era? Y no, esa gente no me va a creer que tú te me apareciste. Dios le dijo, bueno, con esta señal deberían creerte. Pero de todas maneras, si no te creyeren con esa señal, bueno, mete tu mano ahora en tu pecho. Y él lo hizo, la sacó y estaba llena de lepra. Y vuelve a meterla y ahora salió limpia. Entonces, si no te creían en la primera señal, te van a creer en la segunda. Dios conoce el corazón del hombre y sabe que muchas veces no es suficiente una manifestación del poder de Dios. Nosotros muchas veces hemos vivido experiencias que son tan contundentes para que nuestra fe no falle cuando venga una situación difícil posterior. Pero llega esa situación difícil y se nos olvida lo que Dios hizo de una manera providencial antes. Así nos pasa. El hombre es dado a olvidar y a desconocer el poder de Dios, las señales, las cosas que Él ha hecho en otras ocasiones. Entonces por eso le prepara una segunda señal. Estas demostraciones del poder de Dios eran como el respaldo que Dios estaba dándole a Moisés en la misión que iba a hacer. Bueno, obviamente les iba a decir a los hebreos que Dios lo había escogido, que Dios se le ha aparecido y que lo había enviado con esta misión, pero la misión iba enfocada hacia el faraón, a hablar con el faraón, a hacerlo entrar en razón. Dice, mira, el Dios de mi pueblo se me apareció y te manda a decir, Israel es mi primogénito, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si la gente de Egipto, si el faraón aún no te cree con esas señales, toma agua del río y espárcela sobre la tierra y se va a convertir en sangre. Entonces, tranquilo Moisés, ahí está mi poder contigo para respaldarte en la misión. Yo te estoy llamando, yo te estoy enviando, yo te estoy respaldando, no tienes de qué preocuparte. Y entonces vuelve a intervenir Moisés. Y esta vez uno diría, bueno, ya listo, con todo este respaldo, ni modo que diga que no. Pero dice en el 10, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué tal? Y es interesantísimo y es muy especial que Dios haya permitido que esta reacción de Moisés quedara registrada, porque ahí estamos representados nosotros. Muchas veces el Señor nos llama, nos manda a hacer algo y nosotros tratamos de eludir, tratamos de sacarle el cuerpo con argumentos, con razones, con disculpas. Y puede que esto sea una realidad, puede que Moisés sí tuviera problemas para comunicarse. Algunos dicen que era tartamudo, que no dice que era tartamudo, solo dice que era tardo en el habla y torpe de lengua, que se enredaba, de pronto no expresaba las ideas con claridad, en fin, lo que haya sido. Pero Dios le tiene una respuesta siempre. Y bueno, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al ciego y al que ve? ¿No soy yo? Ve y yo estaré contigo, le dice en el versículo 12. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Otra razón poderosa que Dios le está mostrando aquí a Moisés por la que debería confiar. El Señor no solamente lo está mandando con un mensaje y un propósito claro, le está dando su respaldo con su poder, pero también le está diciendo, yo te diré, te enseñaré lo que debes hablar. Y esto Jesús también se lo dijo a sus discípulos. Y lo vimos en el libro de Hechos, como los discípulos al presentarse ante el concilio hablaban de una manera tan clara, tan elocuente, que la gente no creía. Pues esto es como, ¿a qué horas hablan así, se expresan así, si ellos son gente del pueblo? Pero ahí está, Dios nos capacita para dar su mensaje, su palabra, a través de su Espíritu nos enseña. Y vuelve entonces Moisés a reaccionar ante las evidencias, lo que Dios le está presentando. Él reacciona de la siguiente manera en el 13. Ay Señor,
envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Hasta ahora, Moisés no ha entendido que el que Dios quiere enviar es a él. Y aquí dice, no, Señor, ya te demostré que yo no soy el indicado. Manda al que tienes que mandar. Muchas veces nos perdemos de ver la mano de Dios y de cumplir esos propósitos por nuestros miedos, por nuestros temores, incluso por nuestra culpa. Isaías dijo, no, aquí voy a morir porque estoy delante de la presencia de Dios que es santo y yo soy un hombre inmundo de labios como mi pueblo. Él reconoció su pecado, pero Dios lo limpió y Isaías respondió, envíame a mí. En este caso, Moisés representa a la mayoría de nosotros tal vez, o a los que tenemos miedo de ir a lo que Dios nos está llamando. Y presentamos nuestras dudas, nuestros temores, nuestras culpas. Y vamos a ver cómo es la reacción de Dios ahora. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Dice la primera frase de esta sección que leímos, que Dios se molestó, Dios se enojó contra Moisés. Pues claro, imagínense, Dios ya lo está dirigiendo, le está dando una responsabilidad tremenda que debemos saber entender, que es un privilegio también. El llamado del Señor a servirle es un privilegio. Dios conoce, más que Moisés conocerse sus limitaciones, Dios las sabe, Dios lo creó. Pero Dios aún así, a pesar de nuestras limitaciones, nuestros problemas, Dios nos elige, Dios nos escoge para que vayamos, para que hagamos su voluntad. Y nosotros debemos considerarlo un privilegio, es una responsabilidad, es atemorizante, sí, es una misión grande, sí, puede ser que no sea tan grande la misión o el llamado de Dios, puede ser que sea no visible, que sea algo que la gente no va a estar de pronto notando y que no vamos a recibir fama y gloria por eso, pero sea lo que sea, a lo que Dios nos está llamando, nos está enviando, hagámoslo confiando en que Él está con nosotros. Es que si Él nos escogió por encima de nuestras dificultades y nuestros problemas, Él va a estar con nosotros. Nuestras limitaciones no son una limitación para el Señor. En esta parte del capítulo vemos cómo Dios lidia con alguien que se resiste al llamado que está haciendo. Que nosotros podamos entender a través de este caso, esta situación y esta respuesta de Moisés, que aunque Dios no tuvo paciencia hasta este momento, llega un momento en que podemos provocar el enojo de Dios y que Dios tome medidas pues más drásticas por nuestra reacción, por nuestra duda, nuestros temores. Entonces que podamos responder como Samuel, habla Señor que tu siervo escucha, que podamos responder como Isaías, envíame a mí, yo iré. Finalmente Moisés, después de que Dios ya reaccionó y lo hizo entender que a ti te he escogido y tú vas a ir, Él es Señor, es soberano. Si Él nos llama, nosotros simplemente tenemos que decir, sí, Señor. Ya le tocó a Moisés entender que era el elegido de Dios para esta misión. Y no le quedó más remedio que ir. Dios le dice, ya puedes volver a Egipto, ya murieron los que procuraban matarte. Él regresa a la casa de Jetro, se despide, toma a su esposa, a sus hijos y sale camino hacia Egipto. En ese camino le dice a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, versículo 21, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces podría decir, Señor, entonces ¿para qué me estás mandando a hacer todo esto si tú mismo vas a endurecer su corazón? Pero en todo este proceso vemos la soberanía de Dios y el propósito de Dios también para mostrar su gloria, mostrar su poder. Le dice también, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y estando hablándole a Moisés de primogénitos y todo esto, dice el 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así Dios le dejó luego ir. Y ella dijo a su esposo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Bueno, vemos a Dios eligiendo a Moisés. Luego vemos a Dios enojándose con Moisés por la dureza, por la resistencia que estaba oponiendo a su llamado. Y ahora vemos a Dios queriendo matar a Moisés.
lo está enviando con una misión y ahora quiere matarlo. Él no se le ocurrió que debía circuncidar al hijo, no lo había circuncidado. No sé por qué, la Biblia no nos explica por qué no lo hizo. Tal vez por el tiempo que estuvo en Egipto, no era una práctica en Egipto, pero él conocía esta instrucción de Dios, que los hijos debían ser circuncidados. Es una instrucción que Dios le dio a Abraham. Desde Abraham se practicaba la circuncisión, que era un distintivo del pueblo de Dios. Y a esta altura no lo había hecho. Entonces habían cosas, a pesar de que Dios lo había elegido para hacer eso, habían cosas que Moisés tenía que hacer, y fue Séfora, increíblemente, fue Séfora su esposa, la que entendió que ese primogénito debería ser circuncidado. Circuncidó a su hijo, el ángel ya no les puso más problemas, los dejó adelante. Y esto también podría hablarnos a nosotros de las cosas que hay en nuestra vida que debemos cortar para poder servir al Señor libremente. Entonces, oremos que el Señor nos permita que entendamos cuáles son esas cosas que debemos circuncidar, que debemos cortar de nuestra vida para que podamos realizar el llamamiento y el propósito de Dios. Finalmente ocurre el encuentro con Aarón. Dios le había dicho que Aarón se iba a alegrar muchísimo y así sucede. Moisés le cuenta lo que Dios le ha dicho. Ellos van y se presentan al pueblo, les cuentan todo lo que Dios tiene en su corazón y cómo ha visto la aflicción de ellos, y eso trae gran alegría al pueblo. Y termina el capítulo diciendo que el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción. Y como respuesta, ellos se inclinaron y adoraron. Dios escucha la aflicción de su pueblo. Él escucha nuestras oraciones. Habían pasado muchos años, mucha gente había muerto, mucha gente había sufrido, el sufrimiento era muy grande, pero Dios había escuchado y había decidido manifestarse. ¿Por qué no lo hizo en otro momento? Porque Dios es soberano, tiene sus tiempos. Le había dicho a Abraham cuántos años habrían de ser. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en Canaán? Que la maldad iba subiendo a tal punto que ya llegaba el momento de Dios para hacer juicio en esas ciudades, y era a lo que iba a introducir también a Israel en esa tierra prometida. Pero eso lo vamos a ir viendo en otros capítulos. Así que esta reflexión, el devocional del capítulo 4, nos hace pensar mucho en nuestra respuesta, en nuestra actitud hacia Dios. Debemos entender y agradecer la oportunidad que el Señor nos ha dado para servirle, pero considerarlo una responsabilidad. Es algo muy serio. Y Moisés quería librarse de todo esto para seguir tranquilo ya en el campo cuidando ovejas, pero ahora Dios lo llevaba a liderar un rebaño de almas para alcanzar el cumplimiento y el propósito de Dios con esa nación. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos deja ver tantas cosas que permiten conocerte a ti, pero también conocer nuestro carácter. Gracias por esta interacción con Moisés, en la que nosotros también nos podemos ver reflejados. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido cobardes o hemos sido negligentes, no hemos respondido al llamado como tú quisieras, no hemos cortado con muchas cosas en nuestras vidas que tú necesitas que cortemos para que podamos cumplir tu propósito. Señor, te damos gracias por Jesús, que murió por nosotros para llevar nuestros pecados, nuestras culpas, para que sea nuestra justicia, para que estemos justificados delante de ti. Y gracias por el privilegio que tenemos ahora de ser llamados embajadores tuyos, siervos tuyos, con la misión de reconciliar al mundo contigo, Señor, para llevarlo de la esclavitud del pecado y la muerte a la libertad y al reino de la luz donde tú gobiernas, Señor. Gracias por este día y te pedimos, Señor, que nos enseñes, que podamos escuchar con claridad tu llamado, sin dudas. Si hace rato lo estamos percibiendo, que podamos responder como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha, y que no dejemos caer a tierra ninguna de tus palabras. Y también como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.